Muy buenas tardes a todos nuestros suscriptores y les comparto esta noticia que acabo de leer hace poco. Es una entrevista muy buena que le hicieron a Eduardo Sugar Núñez y la noticia concretamente es del 16 de junio. El Sugar dio la exclusiva para el medio Esto, donde confesó que quiere unificar los campeonatos de la FIB y del CMB para este año. El orgullo de Jaguara 2 vive el mejor momento de su vida al coronarse el pasado 28 de mayo en Japón, al vencer por decisión unánime a Masanori Rikishi, quien por cierto ya salió del hospital la semana pasada y se encuentra en muy buenas condiciones, gracias a Dios. El Sugar se coronó como campeón superpluma de la Federación Internacional de Boxeo, que había dejado Kakache vacante porque no quería pelear con el Sugar, y en esta entrevista el héroe de Jaguara dijo que quiere una pelea contra O'Shaquie Foster, quien es el campeón mundial de los pesos superpluma por parte del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo la ven? El Sugar contra Foster, qué tirazazazo, ¿no lo creen? El Sugar dijo que le tocó ver pelear a O'Shaquie Foster en Cancún y que es un gran peleador y que le encantaría pelear con él una unificación. Incluso la semana pasada, en su visita a la Ciudad de México en el Martes de Café que organiza la CMB, Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, le dijo al Sugar Núñez que le gustaría verlo más adelante disputando el título CMB y que tiene todas las condiciones para ganarlo. El propio Mauricio Sulaimán quiere la pelea, el Sugar Núñez quiere la pelea y a ver si Foster también quiere. En esta entrevista Sugar Núñez reveló también que aún no tiene rivales para defender su título de la FIB. No ha tenido pláticas concretas, pero sí expresó el Sugar que va a tener otra pelea en este año y quizá, ¿qué creen? Esa pelea será en Sinaloa, lo cual sería una locura. Y saludos a nuestros suscriptores que nos ven desde Sinaloa. Ahora bien, O'Shaquie Foster tiene compromiso ya. O'Shaquie Foster pelea el 16 de agosto y va a defender su cinturón mundial contra Stephen Fulton, el amo de la defensa, en la cartelera donde peleará Gervonta Davis contra Lamont Roach, la revancha. 16 de agosto pelea O'Shaquie Foster y sería cuestión de ver cómo sale Foster en su pelea contra Stephen Fulton y esperar a que lleguen a un acuerdo para pelear contra el Sugar Núñez este año. Si la unificación contra O'Shaquie Foster se llegara a dar, quizá la tendríamos para este diciembre o para enero del siguiente año. También el Sugar Núñez, que creen, en sus redes sociales ha expresado que le gustaría defender su campeonato contra Oscar Valdez. Como lo puedes ver en esta publicación, el Sugar ya publicó que quiere pelear contra Oscar Valdez. Esta primer defensa para el Sugar a mí en lo particular se me hace muy buena, la mera verdad. Y a ustedes, regálame un like en este momento si te gusta el tiro entre Oscar Valdez y Eduardo el Sugar Núñez. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y te gusta nuestro contenido y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento porque es totalmente gratis. Así que se están barajeando los nombres de Oscar Valdez y O'Shaquie Foster. Esos son los rivales que suenan muy fuerte para pelear contra el Sugar Núñez. Y me gusta, como fan que soy, me gustan los dos tiros. Creo que una defensa tranquila le vendría muy bien al Sugar. Defender su campeonato contra Oscar Valdez en Sinaloa sería un exitazo de taquilla. La pelea se vendería muy bien. A pesar del descalabro de Oscar Valdez con el Vaquero 2 veces, Oscar Valdez no ha perdido fanaticada. Los fans de Oscar Valdez son una de las fanaticadas más leales que existen y lo van a seguir apoyando, no importa qué. Y también se lo ha ganado Oscar Valdez, el cariño se lo ha ganado porque sigue siendo una persona muy humilde y carismática. La pelea contra el Sugar estaría sensacional como primer defensa. Me parece que es una gran primer defensa a reserva de lo que opine el respetable público. Creo que es una primer defensa muy saludable para el Sugar. Esperemos que sí se dé. Mencionábamos la otra vez una posible pelea contra el Vaquero Navarrete, pero primero Vaquero tiene que sacarse la espina filipina encarnada en el sargento Charlie Suárez. Aún no hay fecha para la revancha. El Vaquero ha dicho que pelea con Charlie Suárez y después hace una pelea más y ya se retira del boxeo. Se ve poco probable una pelea contra el Sugar Núñez porque el Vaquero no es fanático de la unificación, aunque como fan a mí me encantaría verla, pero la pelea con Oscar Valdez se me hace muy buena también. Creo que el Sugar noquea a Oscar Valdez
Valdez. Y aquí lo interesante sería ver cuántos rounds le va a aguantar Oscar Valdez al Sugar Núñez. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿Les agrada la idea un Sugar contra Valdez? Escríbanos su opinión aquí en la cajita de comentarios. O'Shaquie Foster es un gran rival para el Sugar. Derrotó al Rey Vargas, derrotó a Rocky Valdez, se quedó esperando a pelear contra el Vaquero Navarrete. Nunca se dio la pelea entre Vaquero y O'Shaquie Foster, y los detractores del Vaquero eso es lo que le reclaman precisamente, que nunca unificó. El Sugar sí quiere unificar, el Sugar quiere pelear contra O'Shaquie Foster, quien tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 12 knockouts y 3 derrotas. Perdió con Robson Conceição en el 2024 por decisión dividida, aunque Foster le ganó la revancha hace poco. Perdió con Rolando Chinea por decisión en el 2016 y perdió contra Samuel Tea en el 2015. Nunca han noqueado a O'Shaquie Foster, pero si se enfrenta al Sugar Núñez, estoy totalmente seguro que el Sugar sí lo puede noquear, y antes del round 10. Foster no tiene poder para noquear al Sugar, se mueve mucho, es muy elusivo, pero no tiene la gran pegada, aguanta mucho castigo, eso sí, pero con un buen trabajo al cuerpo puede caer, y el Sugar Núñez es un experto en castigo al cuerpo, y aparte haría lo que no hizo el Vaquero, unificar. Y una victoria por la unificación lo pondría por arriba del Vaquero en cuanto a méritos boxísticos, ¿no lo creen? Los dos boxeadores tienen su lugar en la historia del boxeo mexicano. Tanto el Sugar Núñez como el Vaquero Navarrete tienen su lugar, pero lo que más se le ha criticado al Vaquero durante toda su carrera es que jamás quiso unificar ningún campeonato, y el Sugar sí va por la unificación. Eso habla muy bien del Sugar, va por todas y va por la gloria. El Sugar pelea por la gloria, no pelea por dinero. Eso me gusta del Sugar, es un guerrero hambriento de gloria y está pasando por su mejor momento. Si el Sugar Núñez se llega a enfrentar a Oscar Valdez antes de enfrentarse a O'Shaquie Foster, sería muy saludable para el Sugar, porque necesita hacer una primer defensa relax antes de ir por la unificación, y Oscar Valdez me parece una de las mejores opciones, y yo creo que Oscar Valdez sí es lo suficientemente valiente para aceptar pelear con el Sugar. Si algo le sobra a Oscar Valdez es valor. Oscar Valdez no se arruga ante nadie ni se hace chiquito, por eso Oscar Valdez tiene todo mi respeto. Nadie es más valiente que Oscar Valdez, y un tiro contra el Sugar en Sinaloa sería un regalo para toda la afición, ¿no lo creen? ¿A ustedes les entusiasma Oscar Valdez contra Sugar? ¿Les llama la atención que el Sugar haga lo que el Vaquero no quiso hacer, la unificación contra O'Shaquie Foster? Es un tema polémico y quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Su opinión nos importa mucho, y les mando un abrazo y un saludo enorme a nuestros suscriptores que nos escriben, que nos regalan likes, que comparten nuestros videos y nos bendicen con sus superchats y con sus super thanks. Muchas gracias, porque ustedes son lo máximo y les deseamos lo mejor de la vida y mucho progreso verdadero. Gracias por llegar a la distancia en este video informativo, y si este video te ha gustado, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Gracias a mi familia por apoyarme a que pueda estar aquí en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Un saludo a mi hermano Richie, que me enseñó a editar y quien es mi socio aquí en Richie Vlog. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, es completamente gratis, y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.